Pero Belmonte era un dios en aquella época. Es que Belmonte para mí ha sido lo mejor del mundo. Juan Belmonte era un auténtico genio. Y entonces él sobre todo descubre que el toreo es una disciplina de carácter espiritual, no es solo técnica. Y don Juan, fíjate que siempre tuvo ese sentir de buscar ante el toro, ¿por qué no decirlo?, ese peligro, porque sabía que en la tragedia, en el peligro, es donde estaba la esencia pura del toreo. Son los cimientos de una tauromaquia que perdura hasta hoy, un siglo después, y que no tiene fecha de caducidad. Yo lo que admiro más es el nivel intelectual y la humanidad. Nosotros cuando él llegaba, entraba el coche en el patio y salíamos todos a saludarlo, él nos saludaba a todos. Juan Belmonte habrá poco en la historia. Será muy difícil encontrar a un personaje de nuevo como él. Bienvenidos a El Legado. Hoy vamos a dedicar nuestro programa a uno de los protagonistas de la Edad de Oro del toreo, una de las figuras más revolucionarias y legendarias de este arte. Rompió todos los moldes con una nueva forma de torear, se acercaba de forma extrema al toro, símbolo de modernidad absoluta y rebeldía, un hombre con una inteligencia arrolladora a la que sucumbieron actrices, intelectuales, pintores y los toreros, sus propios compañeros. Así que un siglo después de todas sus gestas, el Pasmo de Triana, que era como se conoce, es una leyenda viva no solo en las plazas, sino también en los libros. Bienvenidos al legado de toda una leyenda. Bienvenidos al legado de Juan Belmonte. Y para conocer y entender cómo se forjó este torero de leyenda, nos acompaña un miembro de su familia, de su sangre. Sobrino nieto, creo que es, ahora se lo voy a preguntar, del Pasmo de Triana, amigo y compañero de esta casa. Es un honor recibir en este plató a Juan Belmonte. Oye, que tu DNI, ahora ya hablando, que en tu DNI ponga Juan Belmonte, tú estás acostumbrado. A mí me da más miedo cuando voy al cementerio y veo la lápida. Mi nombre. Eres sobrino nieto. Sobrino nieto, tío abuelo. Tío abuelo mío, sí. Pero yo creo que ese nombre y de dónde viene, ¿no?, te habrá marcado toda la vida, ¿no, Juan? Sí que me ha marcado. Hombre, me ha marcado para bien, ¿no? Porque yo soy un poco el proscrito de la familia. Como me dijo mi tío Rafael, hermano de mi tío abuelo, hermano del torero, que cuando yo empecé en el periodismo taurino, pues entonces decía, hombre Juan, que es que te has pasado a la otra acera, es decir, al crítico taurino, no al torero, todo lo contrario, ¿no? Hombre, te marca, ¿no? También cuando yo estaba en Canal Sur Radio, llamaba a alguien y decía, bueno, ¿no tendrás poca vergüenza de ponerse el sobrenombre de Juan Belmonte para hablar de toros? Siempre ha estado presente, ¿no? Lo que pasa es que, claro, yo sí me alegro de que la amplísima familia que somos, que no todos se han dedicado al toro de alguna u otra manera. ¿Cuántos? Pues mira, ha habido matadores de toros de su hermano Manolo y mi abuelo Pepe, que era también hermano. O sea, tu abuelo era su hermano. Su hermano Pepe, o sea, vale, que fue torero. Manolo también fue torero. Mi padre también fue torero, le dio Alternativa Ordóñez y Curro Romero. Juan Carlos Beca, nieto, también fue torero. Casi todos torearon. Yo también toreé algunos festivales, pero era mejor no contarlo ahora aquí. Y aparte, ese legado que él deja, aunque aquí el legado sea artístico en cualquier programa, pero el legado familiar es que a todo el mundo él le dio carrera, ¿no? Había abogado, médico, sí. Su obsesión era que su familia no fueran toreros. Sí. Lo vamos a descubrir a lo largo de este programa. Es verdad que era muy culto, leía muchísimo. De hecho, ya lo contaremos, es que me estoy adelantando mucho contenido, sí. Estoy haciendo spoiler, pero él tiene como una amonestación porque dijo que no salía a torear hasta que no se terminara de leer un libro que se estaba leyendo. Sí. Bueno, era un hombre ávido de conocimiento, ¿no? Porque se había criado, bueno, pues hijo de un quincallero, pero yo creo que por un lado él tenía ese interés intelectual y por otro lado los intelectuales les sorprendía ese hombre que hablaba sentencias cuando hablaba,
con una inteligencia natural, ¿no? De la calle. Yo siempre he dicho que mi tío abuelo ha trascendido el personaje al torero. Y fíjate el torero que era, ¿no? Juan, se dice que tu abuelo era el hermano favorito suyo y quien le sacaba las castañas del fuego. ¿Eso qué significa? Significa que tenía muchos hermanos, pero que claro, cuando uno está casi amparando a la familia en todo en lo económico, en todo, pues cualquier problema que había, eso llama a Pepe que lo arregle, llama a Pepe que lo arregle. Fíjate cómo sería que su hija, mi tía Blanca, cuando murió mi abuelo, que murió antes que él, 3 o 4 días antes, dijo: mi padre se ha vuelto a quedar huérfano otra vez. O sea, fíjate cómo tenía esa vinculación y le afectó mucho, ¿no? O sea, Juan, tú cuando naciste cuando él se muere, tienes 2 años. 2 años. No te acuerdas de nada, ¿no? Pero ¿qué te ha contado? ¿Cómo os afectó la muerte? ¿Para toda la familia era como si se fuera el Dios protector de toda la familia? Yo, lo que me ha contado mi padre, mi madre me cuenta que llegó a Gómez Cardeña antes que mi padre, porque mi padre estaba en Granada, que llevaba en la plaza de Granada entonces, y me cuenta la situación de cuando llega a Gómez Cardeña y está muerto, ¿no? Y entonces, claro, la familia llega allí sorpresiva y no saben qué ha pasado. Pues me imagino por un infarto. Entonces mi madre, el recuerdo que tiene, dice, paseando por allí por los jardines de noche con la gente que iba llegando, que una de mis tías le dijo: ¿tú sabes que se ha quitado la vida, no? Hombre, fue un duro golpe, pero yo en el fondo creo que la mayoría de los familiares, la mayoría de mi familia, podría pensar que eso podía ocurrir, porque preguntaremos que si uno se suicida, el único que lo sabe es él, el motivo, y se dicen 1000 historias, ¿no? Pero en cierto modo él, yo creo que de siempre tuvo una tendencia suicida y lo recordaba, y con esta pistolita me había pegado un tiro y coqueteaba tenía una pistola el dueño desde muchos años, ¿no? Y coqueteaba con la muerte en las conversaciones y coqueteaba con la muerte en la plaza, claro, también. Ahora, que si estaba enamorado de una rejoneadora, ¿qué tal? Que estuvo... Hay mil historias, porque yo no he visto un suicidio que tenga tantas leyendas, claro, de por qué lo hizo, por qué Juan Belmonte decidió, claro, en lo más alto de su carrera, quitarse la vida, ¿no? Claro. Y como era un mito, pues su muerte también se ha mitificado, claro, muchísimo. Yo tengo una opinión personal, ni de familia ni de la mía. Yo pienso que, como él lo decía mucho, el miedo a la enfermedad. Él visitaba al gallo, que era como de la familia para él, a Rafael en el hospital, con tubos, como en los hospitales, ya sabes. Y yo pienso que él tenía hernia de hiato, y a lo mejor tosiendo, pues en el pañuelo un poquito de sangre, y es una apreciación mía, cada uno tiene esa opinión. Sí. Y luego yo pienso que ese terror, primero, una tendencia suicida que tienes que tener mentalmente de toda tu vida, y segundo, que tú vayas pensando y diciendo: yo no puedo acabar así, pienso. Luego hablaremos un poco de alguna de las teorías que tenían todas las personas sobre por qué decidió quitarse la vida. Bueno, nosotros somos un programa básicamente construido con anécdotas. Tu padre estuvo viviendo con él 3 meses en la finca y que decía: apenas le he escuchado hablar. 3 veces. Eso me dijo mi padre. Dice, mi padre toreaba con su hermano Mamé y se murió con 18 años. Eran juntos los Belmontitos, toreaban. Los Belmontitos, y hay un montón de carteles de eso. Entonces muere su hermano, le afectó mucho. Mi padre, yo sé que no lo superó en su vida y murió con 84 años. Y claro, cuando muere su hermano, pues mi abuelo le dice: mira, vete con tu tío Juan allí para tentar a las becerras, para que te distraiga, para quitarte un poco de... Y dice mi padre: estuve allí 3 meses y me habló 3 veces. Bueno, su hija le decía: papá, abre la boca aunque sea para reñirme. Sí, decía, pasaban los fines de semana y decía: ríñeme, di algo. Pero fíjate, le habló 3 veces. Se levantaba, cosa que yo no he leído en ningún periódico, eso me lo dijo mi padre. Se levantaba a las 2 de la tarde. Que tú puedes pensar, un ganadero, personas mayores que se levantan temprano con los caballos. Se levantaba a las 2 de la tarde. Toda la tarde estaban tentando las becerras. Y un día le decía: he visto, con su tartamudeo, que comía todos los días con él 3 meses, así comiendo, no hablaba nada. He visto que las becerras tal, algún comentario: ¿cuánto torea? Algo así. Pero sin embargo, ya más mayor, después ya con mi padre ya mayor, van allí a un tentadero de algo y estaba mi padre, mi tío Pepe, su hermano, y su nieto Juan Carlos Beca Belmonte. Terminaron de tentar, callado como siempre. Y pronto dice: sentarse, tomó un café y estuvo hablando hasta las 3 de la mañana. Le contó su vida. Mi padre se quedó sorprendido. Este hombre no hablaba.
¿sabes? Bueno, en el legado nos encanta sorprender y creo que te vamos a sorprender. Hemos accedido a un tesoro, unas imágenes que son una verdadera maravilla y que queremos compartir contigo. Pertenecen a la Filmoteca de Córdoba. Son vídeos grabados en Super 8 que muestran la vida privada del torero y de su familia. Vamos a verlo. ¿Quién era? De William, ¿no? Bueno, hemos visto a Esther Williams, la sirena de América. La escuela de sirena. Que era muy atractivo, ¿eh? Sí. Quiero decir, no era guapo, No. pero tenía un éxito con las mujeres brutal, era muy atractivo, ¿eh? Os voy a contar una anécdota también al respecto. Sí, por favor, por favor. Cuando yo, con mi novia, que hoy es mi mujer, 40 años, fíjate tú cómo está la cosa. Y cuando éramos muy jovencitos íbamos a ver a mi abuela, que era su cuñada, ¿eh? No era la mujer de su hermano, ¿no? Y entonces, claro, mi mujer un poco sin ánimo de ofender, hablando de Belmonte y tal, dijo, bueno, Amalia era feo, ¿no? Y no, cómo se puso mi abuela, ¿eh? Pero tenía una personalidad que se la quería comer, ¿no? Bueno, en este sofá se van a sentar más personas, se van a ir incorporando que lo admiraban muchísimo, como es la persona que va a entrar aquí. Es un honor en este programa recibir al maestro de Linares, Curro Díaz. Maestro, bienvenido. Qué elegante se pone la gente para venir a este programa, ¿eh, maestro? Que para hablar de Belmonte. ¿Qué supone la figura del maestro para ti? Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. En primer lugar, nosotros, cuando quieres ser torero, que no tienes ninguna referencia, empieza a buscar cosas, empieza a buscar, valga la redundancia, referentes que nos marquen, y sin saber por qué aparece el nombre de Belmonte, ¿no? Que cambia el toro, sobre todo de comentarios que oías, porque tampoco tenías conocimiento para poder leer y poder entender lo que leías, ni vídeos. Y Belmonte para nosotros pues cambia el torero de una zona que era totalmente diferente, que yo soy de Linares y esto es Sevilla, para nosotros era todo totalmente un mundo, ¿no? Bueno, vienes de Linares, que Linares, tú dices, por conexión está impregnado por Manolete. ¿Qué diferencia hay entre la figura de Belmonte y la figura de Manolete para ti? Bueno, yo creo que la diferencia que más acusada era la verticalidad de Belmonte, pero había un nexo común que era la quietud, ¿no? Y el pisarle los terrenos a los toros. Creo que fueron dos toreros revolucionarios que marcaron una época, una forma, ya no marcaron en la Plaza de Toros, sino también fuera de la Plaza de Toros, y fueron dos toreros que sobre todo que pisaron terrenos que hasta ese momento no se habían pisado. Vamos a hablar del toreo de Belmonte, pero vamos a hablar del inicio, de los comienzos de su historia. Viajamos a la Sevilla de principios del siglo XX, donde un niño de padres comerciantes se escapaba de noche para torear en el campo a escondida de toda su familia. Pronto llamó la atención por la forma tan diferente que tenía y que se enfrentaba al toro. Quieto, contemple, ¿y qué le va a decir a este joven de aspecto no muy atlético que llegaría a convertirse en uno de los protagonistas de la edad de oro del toreo? Y para conocer cómo comienza la historia del pasmo de Triana, nos hemos venido a todo un santuario para los belmontistas, su finca Gómez Cardeña, el lugar donde pasó gran parte de su vida y donde decidió terminar su historia. Nos recibe su nieto, Javier Beca, que por primera vez se pone ante las cámaras de televisión para recordar a su abuelo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, yo emocionada de estar aquí en este sitio. Hombre, es el sitio emblemático de Juan Belmonte, de tu abuelo. Pues si te parece, ¿me invitas a entrar? Pues sí. Que estoy deseando ver la finca por dentro. Encantado. Venga, pues vamos.
Con las cartas en la mesa montamos un castillo, de esos que se derrumban con el aire de un suspiro. Tú eres nieto de Juan Belmonte. Sí. ¿Eso para ti qué ha significado en tu vida? Pues algunas veces te digo, eso es una emoción tal, pero que ya algunas veces hasta te cansaba. Te cansaba, ¿no? Claro, yo me acuerdo eso de una semana grande en Bilbao, y el nieto de Belmonte, nieto de Belmonte, nieto de Belmonte. Y ya llegué y un momento digo, no, yo ya me he cansado de ser el nieto de Belmonte. Es que tu abuelo fue la gran figura del toreo, pero es que luego se convirtió en una auténtica leyenda, en un mito. Pues sí, hombre, hay varias cosas que cuentan. Y claro, yo por ejemplo, del artículo de Francisco Umbral, que España se dividía en belmontistas y alfonsistas. Y claro, belmontistas por Belmonte eso, y alfonsistas por Alfonso XIII. O sea, que lo comparaban con el rey. Lo comparaban con el rey. ¿A ti tu abuelo ha sido una figura que siempre te ha interesado? Porque él fallece y tú eres un niño. No sé si tienes muchos recuerdos con él. Tengo recuerdos, pero más recuerdo como abuelo que jugaba con nosotros. Claro, yo de eso no me acuerdo, pero claro, me lo ha contado mi madre, que se ponía a cuatro gatas a jugar a nosotros, al caballito, y te emociona. Hay un documento histórico que es él contando su vida. Es un fragmento, no sé si es de radio, él hablando de sus orígenes y su infancia, ¿no? En Triana, porque él venía de una familia humilde. Sí, venía de tal eso. Él nació en la calle Feria, pero yo creo que lo de la calle Feria es más anecdótico. Pues claro, porque él donde se crió fue en Triana y él se consideraba trialero. Cuando yo llego allí a Triana, pues en principios del siglo, pues sí, noto quizás una diferencia, una manera especial. Belmonte tiene 5 años cuando pasan a Triana. Se van el matrimonio de José y Concesión con 4 niños. Allí su padre tenía una tienda de quincalla, que es como antigua mercería y como los chamarrileros que venden de todo tipo de cosas, de artilugios y cosas, ¿no? Pero cuando, muy joven, muere la madre. Él tiene unos 8 añitos. Entonces el padre pues termina casándose con una hermana de la madre y después pues le va a dar, con el tiempo, pues le va a dar hasta 9 niños más. Sunday mornings were your favorite. ¿Y cómo fue la infancia de Belmonte? Pues bueno, claro, yo creo eso como todos los chicos de Triana, es decir, mucha calle, mucho jugar. La escuela poco, es decir, en esa época, pero claro, sí aprendió a leer y a escribir. ¿Y es verdad que a él le encantaba leer y se leía hasta la antigua enciclopedia Espasa que todo el mundo hemos tenido en casa? Sí, la Espasa. Y tanto es así que un día se fue de aventura con los amigos y quería irse a cazar leones a África. Eso a mí me ha encantado cuando me he enterado. Sí. Bueno, claro, leía mucho y claro, de chico, pues lo normal es que leyera los libros de aventura, los de Julio Verne, los de tal, no sé qué. ¿Y llegó a África? No, se quedó en Cádiz. Sí. Esta anécdota da buena cuenta de lo apasionado que era Juan Belmonte por la lectura, algo que mantuvo luego durante toda su vida. Pero los libros no eran su única fijación. En el mismo mercado, pues tenía una tiendecita y iban a su reunión y hablaban de toros, ¿no? Y yo, claro, pues entonces me pegaba yo un poco allí para oírlo, ¿no? Porque yo apenas iba a los toros, ¿no? Porque la localidad más barata costaba unas 75 y yo pues no tengo gracias siempre para ir, ¿no? Juan empieza pues jugando al toro y en una de las casas que estaba en el Altozano, él cuenta que en una placita de allí jugaba con el toro, con las cornamentas que se preparaban y decía algo muy gracioso, que dice, sí, yo me ponía a lo mejor delante del espejo a probar posturas y eso de toreo. Y yo, pues, como todos los chicos entonces, pues todos toreaban a eso, a sus hermanos, a sus amigos, con su cornamenta y con sus cuernos. Se lo hacía a mi hermano, que siempre he tenido yo un hermano en disposición, en edad de investir.
Y sobre todo él descubre el toreo pues cuando de joven, con otros amigos, van por la noche a Tablada. Iban como furtivos, claro, a torear los toros que estaban en el campo y que está absolutamente prohibido, porque si se torean, pues ya se malea el toro. Entonces cruzaban a nado por la noche y allí, desnudos, casi sin luz, en la oscuridad de la noche, iluminados por la luna, pues toreaban. Y allí descubrió sobre todo Juan Belmonte la emoción, la pasión de un sentido de la lidia que no es el de Joselito. Para Joselito el Gallo la lidia es como una ciencia. Para Juan Belmonte es algo romántico, es la pasión, la emoción, es compenetrarse. Incluso llega a decir que sintió alguna vez una emoción hasta erótica sintiendo pasar tan cerca de sí, desnudo, el cuerpo del toro. Un día yo toreé un bicho. Cuando vi yo que toreaba un toro, pues se me despertó toda la pasión. Y yo le encajo eso con la pubertad, ¿no? Con el despertar de la naturaleza, con el despertar de la cosa sexual y el toro. Y entonces, pues ya una verdadera pasión. ¿Y los padres querían, le animaron a que fuera torero? Hombre, yo creo que si hubiera estado en otro estatus, pues le dirían, hombre, tú estudias, tú tienes que hacer una carrera, tú tienes... Pero claro, en esa época le apoyaron. En esa época, en esto, pues claro... Veían una salida. Veían una salida. Los inicios de Juan Belmonte no son los que ahora tiene cualquier novillero, que la mayoría pues han ido a una escuela, no, él es absolutamente autodidacta. Él empieza a torear, digamos, sin saber nada o casi nada de la técnica, y lo pasa muy mal, y hay momentos tremendos, hay novilladas, hay dos en concreto, que sabemos el caso de Sevilla y de Valencia, que las cosas se ponen tan mal que él con un arranque de genio se hinca de rodillas delante del novillo y le dice mátame, porque ve que no puede con él, y está incluso tentado de abandonar la profesión, pero bueno, a base de porrazos, de golpes, de heridas, pues va encontrando su camino. A él le llamaban el pasmo de Triana, ¿no? ¿Por qué? Bueno, le llamarían de todo, y que claro, eso fue la revolución, fue eso de que la gente se quedaba más viendo el espectáculo, ¿no? La forma que tenía tan diferente de torear. De torear. Hasta llegar a Juan Belmonte se decía siempre que había los terrenos del toro y los terrenos del torero. Y el torero se pone allí y decían o te quitas tú o te quita el toro. Bueno, entonces Juan Belmonte revoluciona absolutamente las cosas diciendo, bueno, yo no soy un registrador de la propiedad. El toro no tiene terrenos. El torero ha de meterse en el terreno del toro, quieto. ¿Eso cómo se consigue? Hombre, se consigue con una cosa misteriosísima y complicadísima, que es el temple. Claro, el temple, ser capaz, sin moverse, de conducir al toro y además de conducirlo no recto, sino conducirlo formando una curva en torno a la cintura. Cuando el vuelo tu capote pinta Verónica al trote del toro en el redote, parece la maestra una academia de danza, cortijo de... Y él, en esta etapa de novillero, hay una figura que es fundamental para su vida y también para su carrera, que es Joselito el Gallo. Era su gran rival, ¿no? Bueno, era el rival, pero para el público, para él no. Es decir, para él eran dos amigos, y claro, y hay muchas anécdotas, claro, que por ejemplo, por decirte una, que estaba hablando con un gallista, y entonces viene un partidario y dice Juan, dice, ¿cómo hablas con ese que gallista que tal? Dice Cheche, que el primer gallista soy yo. Claro, es que él le admiraba muchísimo. Claro. Los dos eran listísimos en el toreo, Juan Belmonte también en todo. Entonces eran muy amigos. Curiosamente, sus partidarios se pegaban y ellos eran muy amigos por una razón, porque Juan, que era tan listo, decía todo lo del toreo que lo arregle José.
Claro, porque José es el que tenía la cabeza del toreo ortodoxo, era el empresario, era el ganadero, el que sabe cómo debe ser el toreo, cómo deben ser el toro, cómo deben ser las plazas. Juan era el genio, el artista, que lo arregle José. Y entonces la anécdota que se cuenta siempre es que entonces los toreros iban en tren, y que muchas veces coincidían en el tren, y decía, bueno, que ya llegamos a nuestro destino, separémonos, que no nos vean nuestros partidarios, porque claro, se llevarían una decepción enorme si vieran que somos amigos. Y hay cosas muy divertidas, hay el catecismo gallista, creo en Joselito, Dios y Señor, bueno, el catecismo belmontista, es decir, unas peleas que no nos podemos imaginar, la pasión grande que había, quizá excesiva, pero que yo también la echo de menos un poquito a veces, de que la gente se emocione de verdad, se apasione, ¿no? Puede pasar un huracán, que yo no me muevo, porque al final todo se irá y nosotros quedaremos. Y con esta revolucionaria forma de torear, el 16 de octubre de 1913, Belmonte toma la alternativa en Madrid. Fue una corrida que llegó con un ambiente increíble porque Juan Belmonte, como novillero, había despertado un gran interés. Ese impacto como novillero en Madrid propició que la alternativa llegara con muchísima expectación en ese mes de octubre. Hubo muchísima polémica desde la previa, porque los aficionados se enfadaron, las entradas eran muy caras y eso hizo que ya la corrida empezara con el pie equivocado. Y ya el desastre llegó más allá después de comenzado el paseillo, porque los toros no dieron el juego esperado, hubo hasta 5 toros que se fueron a corrales que fueron devueltos. De hecho, Juan Belmonte, la alternativa, no la toma con el toro que tenía inicialmente reseñado. Y en este clima de descontento y de desconcierto general, pues Juan Belmonte, en el segundo toro de su lote, tampoco pudo lograr el triunfo, tampoco pudo lograr el lucimiento. Tras convertirse en matador de toros y triunfar en América, en 1914 vuelve a España y da comienzo a la que se conocerá como la Edad de Oro del toreo. Joselito el Gallo y Belmonte protagonizan la Edad de Oro, se le llama así, ¿no? A la Edad de Oro del toreo, porque es cuando más gente iba a las plazas y cuando ganaban dinero, ¿no? Los toreros. Sí, justo yo creo que es la Edad de Oro por la conjunción un poco de Joselito, que fue la máxima figura del toreo antiguo, y Belmonte, el creador de un nuevo toreo. Joselito el Gallo toma la alternativa un año antes que Belmonte, en 1912, y es esa convivencia, esa fusión de ambos conceptos, esa unión de ambas formas de torear la que representa la Edad de Oro del toreo. Y cuando Joselito el Gallo se encuentra con esa nueva forma de torear, con ese nuevo concepto, lejos de oponerse y lejos de iniciar una revuelta y defender su concepto, lo que hace es complementarlo, enriquecerlo. Belmonte había enseñado que se podía torear de otra manera y Joselito el Gallo aporta todo lo necesario para que esa forma de torear perdure en el tiempo y se pueda desarrollar tarde tras tarde. Yo siempre comparo la pareja Joselito y Belmonte. Joselito era el torero perfecto, completo, ideal, el rey de los toreros. Ahora bien, y con todo respeto, Joselito fuera de los toros pues no tenía interés en ninguno, digámoslo así, en muy pocos, porque una vida absolutamente centrada en el mundo del toro. En cambio, Juan Belmonte resulta que era un genio en todo lo que tocaba. Era un verdadero genio, un genio natural, con un talento innato. Y aquella tarde Sevilla se puso toda amarilla, quebradita de color. Y durante 7 años, la pareja Gallo y Belmonte estuvo dominando el escalafón, hasta que una tarde de 1920, en la Talavera, el toro bailaor acabó con la vida de Joselito el Gallo. ¿Para qué quiero mi alegría si se ha muerto Joselito? Las paradojas de la vida. Cuando empieza Belmonte, le cogían mucho los toros, y entonces decían de él: el que quiera verlo torear, que vaya pronto, porque si no, lo matará un toro. De Joselito, en cambio, decían: es imposible que le coja un toro, parece que le hubiera parido una vaca, como no coja el toro y le tire el cuerno,
Bueno, pues las cosas de la vida, claro que el toreo no es una ciencia exacta. Entonces, a Joselito, que no le podía coger un toro, lo mató un toro. Pues, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, que la edad de oro del toreo, por desgracia, dura poco porque se acaba con la muerte trágica de Joselito. ¿Y cómo le afecta a Belmonte la muerte de su amigo, de Joselito el Gallo? Pues en una entrevista que le hacen, dice que claro, que la corrida después de la muerte de Gallito, que dice que hasta lloró. Es decir, porque vio que los aplausos eran más para Joselito que para él. Y entonces, ¿entienden? Yo creo que le hizo mucha mella. Y tras el trágico final de Joselito, su eterno rival, Juan Belmonte, se queda reinando en solitario. No abusé de mi inspiración, no acusé a mi corazón, tan maltrecho y ajado que está cerrado por derribo. Había una verdadera rivalidad entre Juan Belmonte y Joselito el Gallo. ¿Eso era una rivalidad real o era de cara al público? Bueno, atención. Yo no quiero, vamos, yo soy belmontista, claro, pero quiero decir, había una rivalidad en la calle y no en la plaza, pienso, porque ellos habían conseguido que los aficionados se dividieran. Los que decían el rey de los toreros es Joselito. Yo estoy de acuerdo que era el rey de los toreros hasta que llegó Belmonte, ¿no? No cabe duda, porque si usted era el rey de los toreros de un toreo de una forma y llega otro que dice, no, es que no, esta no es la forma es esta. Y entonces el rey de los toreros sería este, ¿no? Al margen de la poca objetividad por mi parte, hombre, había una rivalidad evidente. Pero esa rivalidad sirvió para llenar las plazas, claro, ¿no? Y también para que le dieran mucha caña. Eso lo sabe Curro, que históricamente, que cada vez que toreaban, las mismas quejas que hay aquí a lo mejor de la figura que torean toros chicos, eso lo sufrían ellos también. Antes de morir Joselito habían tenido una bronca en Madrid, la gente queriéndolo dar porque ya como estaban figuras, que buscaban los toros más cómodos, o sea, tanto para bien como para mal tenían la rivalidad. Al margen de eso, ellos eran íntimos amigos. Me contaba mi tío Rafael antes de morir que él era chiquitito y cuando murió Joselito, él no había visto nunca llorar a su hermano mayor, que era como su padre, porque le dio mucha diferencia, y le cogió en Madrid y él recuerda, chiquitito, que los quitaron de en medio, cómo lloraba con su familia Juan Belmonte por la muerte. Bueno, la muerte de Joselito, que fue en la plaza, le afectó muchísimo. Tremendamente. Muchísimo. Yo no sé, fíjate, bueno, te voy a preguntar primero, ¿por qué? Y ahora te voy a decir yo una teoría que tengo yo. ¿Por qué? ¿Por qué le afectó tanto? Yo creo que porque se quedó solo, porque cuando ellos toreaban prácticamente juntos siempre, porque ellos estaban manteniendo la edad de oro del toreo, ellos estaban llevando a la gente a la plaza, ellos estaban manteniendo la fiesta. Y le faltó pues su otra pata de la mesa para continuar con ellos, ¿no? Al margen de personalmente, ¿no? De la amistad tan tremenda que tenía, de cómo lo admiraba. A su hermano Rafael, mi padre contaba eso, cuando iban al campo, veían a Rafael el Gallo como un tío abuelo. O sea, aparte de la amistad casi familiar que tenían, profesionalmente se quedó solo. También podría pasar una cosa, ¿no? Y yo ya estoy echando manos un poco de la literatura taurina. Al final, en esa batalla que tenían los dos, quien ganó fue Joselito, que murió en la plaza. Eso lo dijo él. Claro, no puede superar eso. En esa batalla por la gloria, no hay más gloria para un torero que morir en la plaza en ese momento, ¿no? Y a lo mejor pensó, ya no tengo nada que hacer porque ya lo ha hecho todo, Joselito. Él lo dijo, no sé con quién iba, y es real, pasando por la estatua de Joselito de Gelbe, con el que iba, que lo ha contado, que ahora no lo pongo en pie, le dijo eso al pasar por allí, dijo, en Talavera me ganó ya la partida. Claro, absolutamente. Para seguir descubriendo anécdotas en torno al gran Juan Belmonte, voy a pedir que se sumen a nuestro plató y a este rincón tan taurino dos compañeros ya del programa. Bueno, uno es maestro, pero para mí ya es un compañero. Dávila Miura y Ana María Romero.
Eres muy taurina con los muy taurinos. De Yo los ya toreros- me siento de los parte del toreros equipo. valientes. Muchas gracias, me encanta. Dicen que el Grana color de y los oro. toreros valientes. Burro. Don Juan. A ver, ¿vosotros sois más gallistas o belmontistas? A ver qué vaya a decir. Esto es como decir que quiere más, papá o mamá, ¿entiendes? Es un problema. Pero yo tengo que decir que siempre, por todo lo que he leído, por todo lo que he visto, por todo lo que he admirado a Belmonte, soy más belmontista. No es porque esté aquí Juan, pero es cierto. Eduardo, alégrame un poquito este debate, porque esto es un buenismo que no se puede soportar. Toño, voy a arreglar poco. Curiosamente, que Juan lo sabe, que la familia Miura ha sido muy de Joselito el Gallo, de los gallos. Siempre. En mi caso decía Juan que era el prófugo de su casa por ser periodista, ¿no? Pues yo me considero muy belmontista. Es más, yo muchas veces cuando te hacen la pregunta ¿qué persona te hubiera gustado conocer que no has conocido? Y a la primera persona que se me viene a la cabeza es Juan Belmonte. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, yo lo que he leído de él, lo que me han contado, he sido muy cercano al padre Espartaco, Antonio, que vivió allí y que sé que os ha contado muchas cosas. Conocí a Diego Mateo también, Es una figura que siempre me ha creado un gran interés. Y luego, por supuesto, yo creo que el libro de Chávez Nogales, ¿no? Es que para mí es un libro que gente que no es aficionada a la lectura, no son entendidos en lectura, dicen que es un libro referente. Pues para mí como torero, yo cuando termino ese libro, hubiera dado lo que sea por haber conocido a Belmonte. Ana, Belmonte no tenía imagen de galán, pero la realidad es que lo era, ¿no? Conseguía eclipsar a todo el mundo, ¿no? Bueno, y eso de que no tenía imagen de galán, pero tampoco era el hombre feo, ¿eh? Sobre todo yo creo que lo que tenía era una personalidad arrolladora. Era un hombre que su personalidad, su forma de ser, esa mente, esa cabeza que tenía un poco también extraña y le hacía tener un embrujo especial. Entonces era un hombre arrebatador y se habla de que, como siendo tan feo, tenía tantas mujeres, ¿no? Pues yo creo que esa personalidad que tenía Belmonte. Y a nivel como torero, ¿no? A mí me han dicho que quien lo veía torear era el torero capaz de transmitir el miedo. No sé, eso no sé qué significa. O sea, que cuando tú ibas a ver una de sus corridas, tú si eras un aficionado, te llegaba el miedo que el torero sentía, ¿no? Por eso el pasmo, ¿no? Eso te iba a decir ahora, por eso el pasmo. Decía también que al ser un torero frágil, entre comillas, que lo veías más a merced del toro que a Joselito el Gallo. Joselito el Gallo era todo capacidad, poderoso, era un atleta, era poderoso, sobre todo que cambiaba Belmonte las facultades, ¿no? Que si en facultades era capaz de parar un toro y hacía eso, la debilidad y el sentirse frágil delante de un toro era lo que hacía especial y que la gente se conmoviese, ¿no? La frase de "y a verlo pronto", ¿no? Sí. Y a verlo pronto. ¿Cómo es? Decía Cuéntame. que cuando empezó de novillero y como transmitía tanto delante de los toros a base de valor, de inquietud, porque yo creo que quizás fue el primer torero que de verdad empieza a quedarse quieto. Totalmente, Creo. fue el primero. Sinceramente, por lo que se ha hablado, Totalmente. el primero que empieza a hacer girar el toro alrededor suya. Y entonces impactó mucho en los aficionados de la época y cuando hablaban de Belmonte decía, y a verlo pronto que no sabemos lo que va a durar. Bueno, mirad qué bonito el capote. En el legado tenemos unas joyas y un tesoro maravilloso. Este capote de paseo viene de Chiclana, perteneció a Juan Belmonte. ¿Tú podrías datarlo, Juan, más o menos? No, estaba hablando con Curro eso, pero puede ser de los años 30 aproximadamente. puede tener un siglo. Porque si fuera de los cuando él empezó en el 12 sería de otra manera. Pero es lo que decía Curro, que es lo que pesaban los trastos y los vestidos antes. Ana, él fue un revolucionario no solamente en la plaza, en los tendidos, sino a la hora de vestir, ¿no? Efectivamente, hay una curiosidad muy llamativa. Él fue el precursor de los toreros siempre han vestido de oro y siguen haciéndolo, pero ahora también visten de azabache y visten de plata algunos toreras. Él fue el primer torero que eligió la plata para vestirse. Se hizo un traje negro y plata y ese era el traje de las grandes tardes.
Ese era el que él utilizaba cuando él mentalmente se encontraba bien, cuando él sabía que iba a triunfar porque estaba bien. Era un hombre, como ya estábamos diciendo, que su cabeza pues, tenía días buenos, días malos, como todos los grandes artistas, y entonces él elegía ese traje cuando se sentía bien y sabía que iba a triunfar. Cuando él se ponía ese traje, todo el mundo sabía que estaba inspirado. Y el día que elegía, hoy, Antonio, quiero hoy vestirme con el traje negro y plata. Salía Antonio corriendo a la cuadrilla, a los amigos. Hoy es el día grande, que el maestro quiere el traje negro y plata. Maravilla. Pues es el momento de disfrutar un poquito de la música. Vamos ahora a disfrutar de un pasodoble taurino, el más famoso, yo creo, compuesto en 1902 por el maestro Álvarez Alonso. Se hizo eterno en la voz de Estrellita Castro. No estoy hablando de otro que Suspiros de España.
aquí siendo un maletilla que quería ser torero, Claro. y te vienes aquí a la finca donde vivía Juan Belmonte. Porque tú estabas aquí escondido, en el Pajar al Yo principio, andaba ¿no? dando vueltas por aquí hasta que ya ellos le dijeron, don Juan, que hay ahí un chaval que se va a morir de hambre y de frío, que ahí se queda y de noche en el Pajar, se queda por ahí. ¿Y cómo fue es la primera vez que tú lo ves ahí? Seguimos descubriendo joyas y ahora mirad qué bonita. La familia Belmonte nos ha cedido para un rato, esta taleguilla. Mirad. Espectacular. Tiene una cornada, parece. Una cornada, sí, tiene una cornada, claro, totalmente. La ingle. Y no la han arreglado. El tamaño de la taleguilla. Y lo que pesa, ¿no? Lo que pesa la taleguilla. Era pequeño. Era muy pequeño, Era muy bajito. bajito. Los Belmonte somos muy bajitos. Sí, pero fíjate Y que también- de todas formas, Juan, ahora las taleguillas se hacen más largas. El tiro más largo, claro. Eran más a la cintura, fíjate. Ahí tienes razón. Y te da la Antes- sensación antiguamente llegaba aquí, que ahora te da ya- la Yo creo que es- sensación yo creo que es ahí, que sí. la taleguilla es más corta, pero es por eso. Esa iba más a la Porque cintura como un pantalón. como un prácticamente. pantalón. Esta- No, ahora eso- aquí, no ahora van subían aquí. hasta arriba. Una pregunta, Juan. ¿Es verdad que a partir de Juan Belmonte, él es el primero que gana dinero en el toreo y que hace que los demás ganen dinero? Al revolucionar esto y las plazas de toros, gracias también a Joselito, que las plazas de toros las hacen monumentales, me imagino que el dinero de Belmonte, aparte en la novela, en la biografía novelada de Chávez Nogales, creo que lo resume muy bien, ¿no? Que con el tema empieza como poco a poco a ganar dinero, ¿no? Primero a pasar mucha necesidad y después sube poco a poco a subir el dinero hasta ganar muchísimo dinero, y creo que a partir de ahí pues Hizo que el resto de los compañeros sobre todo las también monumentales, ganaran, ¿no? claro, las monumentales, los toros veníamos de una época donde había una crisis tremenda que todo el mundo se había puesto de lado. La edad de oro hace que la gente vuelva, la sociedad vuelva a los toros, y eso hace que haya ingresos. Vamos a seguir recordando su historia, y Juan Belmonte se convierte en el número 1 en el toreo de España, pero también en América. Sin embargo, el mundo del toro se le queda pequeño. Su nombre también se hace fuerte fuera de los ruedos, gracias a su inteligencia, a su extraordinaria personalidad. Se relaciona con los miembros de la cultura que alzan aún más la figura de un mito. Tal era su éxito que comenzó a ser el referente de muchos niños que querían ser toreros como el maestro. Uno de ellos fue Antonio Ruiz Espartaco, que con tan solo 13 años y fascinado por su figura, dejó Espartinas para llegar a la finca Gómez Cardeña. Antonio, qué alegría verte. Gracias, igualmente. ¿Cómo Noel. estás? Muy bien, muy bien. Y aquí en este sitio que te traerá muchos recuerdos, ¿no? Mucho. Ahí había un pajar ahí que ahí me quedaba de noche. Ahí te quedabas tú, Por la noche, escondido. sí, hasta que ya me vieron Sí. un Diego Mateo, el Mayoral, y Aulerio Cruz y tal, y hablaron con don Juan para que yo me quedara aquí O trabajando. sea, que esto fue tu casa durante mucho tiempo. Sí, en mi casa, y yo cuando toreaba ya por ahí afuera, cuando yo terminaba de torear, venía a quedarme aquí a Gómez Cardeña. Sí. Bueno, muchos recuerdos, y para ti Belmonte ha sido Dios. un dios. Mi padre, vamos, el dios del toreo como torero, y después con la cantidad de las cosas tan humanas que hizo conmigo. Pues si te parece que aquí está pegando un poco el solano, nos sentamos y me cuentas todo. Vámonos. ¿Vale? Venga, vámonos. Ayer tuve un sueño alto como el cielo. Tú llegas aquí siendo un maletilla que quería ser torero y te vienes aquí a la finca donde vivía Juan Belmonte. ¿Y cómo fue es la primera vez que tú lo ves ahí? La primera vez que estoy en el Guadalnés y salgo y me dice Diego Mateo, el mayor, dice, mira, don Juan, y lo salgo, y entonces Juan dice así, él dice, hola, porque se trancaba. Bueno, remendado, muy buena. ¿Remendado? A mí me puso el remendado. Bueno, remendado me puso porque yo, todo el pantalón que tenía era el único. Y el único pantalón, yo no tenía, y cada vez me cogía una becerra y me lo rompía todo y yo mismo ¿Te lo cosía? Me lo cosía. Y cuando que me vio me puso remendado. Y yo a todos los toreros que venían aquí le decía, José, me has puesto don Juan el remendado. Era tu nombre. Mi nombre. ¿Tú estabas orgulloso de eso? Muy orgulloso, y además no me da vergüenza decirlo. Que don Juan me puso remendado. Pero Juan Belmonte fue un figurón del toreo, ¿no? Fue lo máximo.
Para ti ha sido un referente. No, para mí y para todo el mundo. Es que vamos, ahora mismo se habla de muchas veces de Gallito, que si el traje de Gallito, que si el quite lo hacía Gallito. Señores, lo que quiero que sepa todo el mundo que en aquella época el toreo no era parado. El toreo se toreaba sobre las piernas y no se paraba. Claro, entonces llegó ese hombre y paró, se paró, empezó a parar, a templar y mandar al toro. Entonces fue que ha sorprendido a todo el mundo. Y que Belmonte para mí ha sido el mejor del mundo, no de España, el mejor del mundo. Sol ardiente en la plaza, bajo el cielo de España, y en el ruedo un torero gallardo y trianero de bronce el color. ¿Y a partir de ahí tú tuviste una relación cercana con él? Pues mucho, porque él le habló a los sobrinos, a Pepe y a Juanito, que me apoderaran, por mediación de Juan Belmonte. De Juan Belmonte, sí. Para mí es mi segundo padre, porque si yo no llego aquí y me recogen aquí y me hubiera muerto de frío y de hambre, porque yo era en Espartina, éramos 7 hermanos y estábamos todos trabajando, estábamos bien, vamos. Pero claro, yo lo que quería era ser torero. ¿Y él te dio alguna vez algún consejo? El consejo que me dio fue que toro en Sevilla me cogen un novillo 6 o 7 veces porque yo era muy bruto. Sí. Era mucho. Yo creí que tenía más fuerza que el toro y más que el toro. Era muy bruto. Todo lo contrario mío. Sí. Y entonces pues me dice, remendado, ¿cuándo vas a torear otra vez? Digo, mira, pues ahora me han puesto su sobrino, me han puesto en el puerto, voy a torear en el puerto. Dice, pues cuando llegue el toro al burladero, te vas a agachar. Y digo, don Juan, ¿para qué me voy a agachar? Dice, para que vea que tiene los huevos más gordos que tú. Porque yo era muy bruto, era muy torpe. Para bajarte un poquito, ¿no? No, claro, pero no, como diciendo... Te veías demasiado envalentonado. No, lo que es diciendo que hay que ganarle la pelea al toro con la cabeza. Con la cabeza, porque el toro es más bruto que tú y además tiene más fuerza que tú. Claro. Y si no tienes esta, ¿verdad? Pero era una persona que era una persona que imponía... Mucho. Sí, ¿no? Mucho, una personalidad, mucho, me imponía mucho. Belmonte estuvo 9 años mandando en el escalafón, hasta el 15 de noviembre de 1936, cuando se viste de luces por última vez, después de varias idas y venidas. Ya que estamos de paso, dejemos huellas bonitas. La vida es solo un rato, para no vivir la última tarde de Juan Belmonte Los Ruedos, vestido de luces, su último capítulo profesional había sido en Córdoba, el 15 de noviembre de 1936, también en una corrida organizada a beneficio o en exaltación del bando nacional, del Ejército Nacional, pues precisamente en el clima bélico que se está produciendo en esos primeros meses de la Guerra Civil. Sabemos que contó con la asesoría artística de Guerrita, de Antonio Fuentes, de Machaquito. Se enfrentó a un toro del Marqués de Guadalés, un toro que, bueno, ya podemos afirmar, ¿no?, que el último toro de su vida profesional, que estuvo lucido en quites, que encontró luego el toro muy aplomado, en fin, que anduvo el hombre digno, pero no habla de una digamos, una apoteosis ni un gran triunfo, sino de que una simple vuelta al ruedo pues estaba despidiendo la carrera de unos toreros más grandiosos, más determinantes. ¿Por qué se retira? ¿Él ya perdió la ilusión? No, yo creo que no está eso, pero bueno, lo que pasa es que yo creo que se retira como se retira mucha gente cuando ya tiene la vida solucionada. Había conseguido todo. Había conseguido todo, tenía tal eso, y por ejemplo, la última vez que reaparece es porque le ofrecieron un dineral, es decir, le ofrecieron pues por lo menos 3 veces más de lo que ganaba un torero bueno. Sí. De hecho, esta finca la compró con el dinero de una temporada de las últimas. Sí. Así que entonces, claro, ante un dinero tan... No pudo decir que no. No pudo decir que no. La figura de Belmonte llamaba la atención de intelectuales y personalidades de la época. Uno de ellos fue Luis Bollaín, un belmontista confeso, cuya vida estuvo marcada por la figura del diestro de Triana. Una obsesión que transmitió a su hijo, el director de cine Juan Sebastián Bollaín, con el que hemos quedado para recordar esta bonita amistad entre su padre y el pasmo de Triana.
Belmonte ha formado parte de tu vida desde siempre, ¿no? Desde tu infancia. No te puedes imaginar. Sí. Pero totalmente inundado por Belmonte. Inundado, metido ahí a fuego. Empezando por mi nombre y de ahí para adelante influencias insospechadas. Es que tú has sido yo creo que de las pocas personas que quedan en vida que conociste al gran maestro. Que conocí al gran maestro y que llegué a torear junto al gran maestro, no junto a él, no en un cartel de Hasta ahí no llegaste. Pero en su cortijo, en la Plaza de Toros pequeñita que tenía allí en Gómez Cardeña, yo le di unos pasos cuando tenía 10 años, los pasos a una becerra, y eso no lo puede contar cualquiera. Es verdad que has tenido muchas vivencias de niño con él. La llegada a casa de Belmonte, que desde cuando llegaba y me veía, él siempre decía, voy a insito. Tu padre se vino a vivir a Sevilla, él pidió destino en el trabajo por estar cerca de Belmonte. Claro, él esperó la notaría, o sea, él eligió una notaría que por escalafón podía haber estado en un sitio mejor, pero dijo, no, me voy a ir a un pueblecito y de ahí doy el salto directamente a Sevilla. Tú en 1995 diriges la película Juan Belmonte, fue un homenaje a tu padre, por cierto, tengo que decir que yo fui figurante de esa película. En la de la Santana. En la de la de Santana, salgo yo cuando canta Martirio. Y está basada en la biografía de Chávez Nogales, Está basada en la biografía de Chávez Nogales, en la locura de mi padre, pues que equivale a decir conocimiento sobre Belmonte, porque se iban ellos en verano, se iban los dos a tablaos flamencos y eso, y se pasaban, buscaban sus pequeñas vacaciones con Belmonte, mi padre. O sea, que eran íntimos. Íntimos. ¿A la familia qué le pareció tu película? La familia iba llena de prejuicios. El problema de la familia era que no quería que sacara esa parte de un poquito mujeriego de Belmonte en la película, ¿no? Exactamente. Sobre todo... Y sale con mucho respeto en la película, sale con mucho respeto ese tema. Sí. Que no me aprovecho de... Porque son temas todos muy golosos. Claro, pero sí que es verdad que al final Belmonte pues era una persona que tuvo un hijo con Concha Campoy primero, luego se casa con Julia Cosío, que es con quien tiene otras dos hijas, y parece ser que tuvo también otro amor al final de sus días, que era Enriqueta. Ya se la conocí yo. Estar enamorado es descubrir lo bella que es la vida. Estar enamorado es confundir la noche con los días. Estar enamorado es caminar con alas por el mundo. Estar enamorado es vivir con el corazón desnudo. Cuento la historia de Enriqueta, que es una historia además, en fin, verdaderamente folletinesca, en que ella, era una chiquita de pueblo, que su hermana se casó con un señor, la hermana murió y la colocaron como sirvienta en casa de Juan Belmonte. Pues ella no sabía pues casi ni quién era, y entonces un día lo conoce y dice, ¿quién es ese tan feo? Dice que es el señor, por Dios. Y entonces, a partir de ahí, ella sufre, tiene una enfermedad frecuente, entonces, claro, una tuberculosis. Juan Belmonte la trata muy bien, le da dinero para que se cuide, para que vaya a un sitio donde la atiendan bien, y surge pues una relación primero amistosa, luego sentimental de verdad, durante años, por lo que yo sé, claro. Y además que sus amigos lo conocían esto, no vivieron juntos nunca. ¿Él fue afortunado en el amor? Pues, hombre, lo que pasa es eso que es muy difícil de contestar. Y dicho por mi prima Yola, que mi prima Yola hablaba mucho con mi abuela, pues claro, por lo visto dicen que estuvo enamorado de mi abuela hasta el final. Lo que pasa es que mi abuela lo que no admitió fue las infidelidades. Ah, porque a él le gustaban las mujeres. Le gustaban las mujeres. Le gustaban las mujeres. Pero era un personaje, no siendo guapo, que no lo era, por supuesto que no, pero con un atractivo, hasta físico, tremendo. Y una persona muy inteligente, ¿no? Por la anécdota que decía, es una persona muy inteligente, lo máximo. Él iba a pelarse siempre a una barbería, sí. Iba a pelarse. Claro, el barbero, como era muy partidario de él, o cada vez que llegaba,
Oh, don Juan, maestro, pues usted, pues esto, que si la media Verónica, que si el molinete, que el pase de peso, y lo ponía loco, ¿no? Entonces uno de las veces que fue a pelarse, se sienta en el sillón y se fue a pelar. Dice, maestro, ¿cómo quiere que lo pele usted? Y dice, hoy me va a pelar callado. Es que era una persona muy ingeniosa. Muy inteligente, Porque él se relacionaba, aparte del mundo del toro, también con los intelectuales de la época. Era un personaje que causaba fascinación. Bueno, es que además lo que a mí me admira es que no es que se relacionase, sino es que era amigo. Los pocos amigos que sé que tienen eran intelectuales. Usted se contestaba que a él le gustaba hablar con Juan Belmonte. Entonces yo creo que debía tener un nivel intelectual que podía hablar de tú a tú con estos intelectuales. En aquella época llevaban lo que se llamaba el esportón, bueno, con todos los sabios de torear. Juan Belmonte durante un tiempo el esportón lo llevaba lleno de libros. Claro. Y luego hay esa historia que es que él estaba leyendo, si no recuerdo mal, una novela de Anatole France, un novelista francés. Y entonces llega la hora de vestirse, el maestro, que hay que vestirse para torear, y dice, que no, déjame que estoy leyendo esta novela y estoy muy interesado, que hay que vestirse, di que no puedo torear y se quedó leyendo la novela. Hay una anécdota que no sé si sabéis con Valle Inclán, ¿la sabéis? Sí. Cántamela, Ana. Claro, eso es que como él era un gran torero, una gran figura, pues le dijo Valle Inclán, le dijo, ya solo le queda morir en la plaza. Y él le dijo, se hará lo que se pueda, maestro. Y no pudo ser. Se hará lo que se pueda. Oye, ¿es verdad que siempre viajaba con una maleta llena de libros? Siempre, sí. Esto es lo que hablamos, como se viajaba en tren, en barco para torear, siempre llevaba libros. Y de hecho, todavía hoy, que hemos estado hace pocos días, en la finca se conserva una biblioteca con un montón de libros de esos que imagino que los habría leído. Existe allí en la finca todavía, sí. Dice que toreaba, que leía, llegó a leer hasta 70 libros en las temporadas. Los mismos corridas que toreaba, leía libros. Bueno, te digo una cosa a lo de, impensable sería a lo de los libros, porque es que hay algunos comentarios, no omitiré el nombre, que hace alusión a que Belmonte en la biografía de Chávez Nogales hay algunos trozos que están entrecomillados, como que lo dice Belmonte, y lo escribió Belmonte. Y ha habido alguna crítica que ha dicho, bueno, evidentemente como diciendo que era analfabeto, ¿no? Hombre, eso ya lo pone en boca de... No. Ni mucho menos. Y está escrito por Belmonte, ¿no? Hizo muchos prólogos de libros, claro. Fue director y guionista de un documental que se llamaba Del Prado a la Arena, sobre la vida del toro. O sea, Pero sorprende de un hombre que realmente no tuvo acceso a la escuela, ¿no? La lectura es lo que le apasionaba. Aprender, claro. Y autodidacta total. Claro. Total. Cuenta también una anécdota graciosa de Belmonte, que por lo visto ya el retirado... Hubo un novillero en Sevilla que toreó y decían que se parecía a él. Se empezó a hablar... oye, pues hay uno que se parece mucho a Belmonte, al maestro, y le preguntaron a Belmonte, maestro, ¿ha visto usted al novillero este? No, no lo he visto. Y le siguieron preguntando, y ya por lo visto fue Juan Belmonte a verlo un día. Y le preguntaron, maestro, ¿ha visto el novillero este se parece tanto a usted toreando? Y dice, sí, ¿qué le parece? Y dice, que ahora me he dado cuenta de lo malo que yo era. No sabía que era tan malo. Qué forma de definir, de acabar con la carrera de alguien, pero con una elegancia. Yo pienso en el novillero, pobre. Ahora me he dado cuenta de lo malo que yo era. Qué sentencia. Pero sí, es verdad, todo era así, pero con esa diplomacia, ¿no? Esa sutileza. Le preguntaba, usted, don Juan, usted no se pelea con nadie nunca. Y es que yo a cada uno le digo lo que quiere escuchar. Eso decía que... Sí, no se pelea. Qué bueno. Bueno, él tenía... Yo a Juan no le voy a poner en el aprieto porque era su familia, pero a Ana sí la voy a poner en el aprieto. Él tenía fama de mujeriego.
Bueno, como muchos toreros, luego al final no, ¿verdad? No tanto, como dices. Todos los Belmonte, pero yo. Siempre he sido mujeriego. No, pero es verdad, ¿no? Tenía fama de tener muchas conquistas y de tener Bueno, mucho éxito. y tuvo varias mujeres, o sea que realmente era un conquistador. ¿Quiénes fueron las mujeres que marcaron a Belmonte? Juan, eso lo sabe mejor Juan. Ella. Juan lo sabe mejor. ¿Cómo respeta Juan el apellido? No, ¿Os dais cuenta? La madre de su hijo Juan, que fue la primera mujer conocida, que después ya él reconoció Consuelo. a su hijo, Consuelo. Después mi tía Julia, que fue su esposa. mujer? Bueno, y ¿Tuvo después ya dos? pues, no tanto como el rey emérito, pero bueno, sé que más o menos. Bueno, pero hubo por ahí unas conquistas y unas cosas. Sí, algunas conquistas. Sí, Ana, tú Sí, bueno, la última que se le reconoce es que tenía 22 años, no era mucho más joven que él, y que dicen que el día que se suicidó, que acabó con su vida, pues fue a despedirse de ella sin decírselo. Y fue su último gran amor, ¿no? Enriqueta. O sea, no lo dejó escrito, fue a verla, a despedirse de ella. Él siempre iba a verla, porque con el tema de que era su amante, digamos, fue a verla escondida, como iba a verla asiduamente, y aquel día pues tuvo una despedida de ella especial, y todo el mundo dice y se comenta que era la despedida porque él ya tenía pensado hacer lo que hizo posteriormente. Bueno, vamos a salir de aquí suicidarse. que Juan lo está pasando malamente. Pero eso no es malo, eso no es malo. No, es parte también de la su historia, ¿no? y de Hombre, que eso es era, bueno. era Hombre, un, que va a ser malo, es era un buenísimo. conquistador en las plazas, como torero, como figura, como genio, que era un genio. Bueno, antes, y él es que la fuera- diferencia que había antes y ahora es que ahora te enamoras de otra persona y te divorcias y no pasa nada, no hay Claro. ningún drama. Antes Antes era- no antes te era- podías divorciar, entonces antes había más literatura porque eran amantes. Ahora las amantes no tienen ningún sentido, te divorcias y te casas otra vez con la siguiente. Cuando él era novillero ya tuvo una amante que estaba casada, que tenía él 20 y tantos años, o sea que fue una historia que hubo de un vestido de torear la primera vez, la segunda vez que toreó, que tuvo que alquilar el vestido, ¿no? que buscaba que no tenía vestido de torear, fueron a torear a Valencia, y claro, todo el mundo dice, el primer traje no fue el segundo, el primer traje lo toreó en Elba, que cuando la primera vez que toreó lo alquiló, pero en Valencia le dijeron, mira, pues la única solución que tenemos, no tenemos dinero, nada más que haber llegado aquí, pues vamos a ir a un sitio de teatro, la guardarropía, y de los disfraces que tienen las cupletistas. Entonces fueron allí, consiguieron el vestido, imagínate cómo era el vestido. Se describe en el libro de Antonio de la Villa y de Chávez Nogales. Y el vestido era para verlo, claro, para actuar las cupletistas. Entonces tuvo toda la noche, ayudado por las cupletistas, cosiendo los detalles del vestido. favor. Tuvo que acostarse con una, no sé si fue por ¡Tuvo que obligación. acostarse! ¡Ole, ese guapo! Que lo pone el libro. Fue una necesidad. Compromiso, Compromiso que le hicieron. Lo pone el libro, yo lo he inventado. Y aquella noche dice que él se veía con los toros que lo estaban esperando, y decía, yo de esta corrida, con este vestido, con esos toros que hay ahí, o salgo ya o arruinado del todo o muerto. Y dice, estoy convencido que voy a morir voy a morir mañana. Y estuvo toda la noche cosiendo y dice, bueno, voy a hacer una cosa. Voy a coger todas las cartas que tengo de mi amante, que está casada. Claro, es que si me muero mañana y estas cartas van para allá, para acá, se va a saber la cosa. Las voy a quemar mejor. Que me dice, pero vamos, decididamente, mañana voy a morir. Y apareció allí con el vestido. Él se fue cosido. muriendo, él también era un poco hipocondríaco, él se fue muriendo siempre. Sí, siempre sí, iba sí. muriéndose en Siempre. la plaza, Lo que te decía siempre. antes, el jugueteo con la muerte. De la muerte, siempre tenía la muerte muy presente. Bueno, ahora vamos a seguir disfrutando de música. Juan Belmonte no solo atrajo a los intelectuales de su época, sino que también fue fuente de inspiración para muchos cantantes. Una de las bandas de rock más conocidas de los 80, me estoy dando cuenta de la edad que tengo yo, Ahí te descubre. Gabinete Caligari, decía que después de él, nadie más. Corría el año 1983 cuando uno de los grupos de moda de la década incluía en su tercer álbum un tema dedicado al pasmo de Triana. Pasmo de Triana domina la muerte, dominado su arrogante perfil. Hoy, 42 años después de su lanzamiento, el líder de la banda, Jaime Urrutia, nos cuenta cómo nació este éxito ochentero. Solo
recuerdo que, bueno, estábamos empezando con la música, ¿no? Entonces, no sé, yo apliqué un poco mi cultura, lo que yo tenía en mi vida, ¿no? Que era un poco lo que venía de mi padre, que era Caíto Taurino. Y me acordé de Juan Belmonte, había muchos libros en mi casa y me empezó a impresionar esa figura, ¿no? Dije, joder, un torero que fue el mejor de la época, digamos, dorada, de oro del toreo, y dijimos, ¿por qué no hacer una canción de un torero? Y además, bueno, aparte de mucho hablar de su suicidio, que era un poco, en esa época hacíamos música siniestra. La pistola puso fin a tu valor. Y me pareció de repente alguien que en el año 83, en los grupos que salían, que sean Alaska, en los Pegamoides, que nadie tenía que ver, digamos, con la cultura de los toros, me pareció impactante. Todo un revulsivo musical que revivimos a continuación en la voz de Hugo Salazar. El pasmo de Triana domina la muerte. Iluminado veo su arrogante perfil. Juan Belmonte en el ruedo, una estatua de pasión. Solo él me conmovió. Citó a la muerte con la luz que del Habano. Sangre española rodó rabiosa de su sien. Juan Belmonte en el ruedo, una estatua de pasión. Solo él me conmovió. Para, templa y manda. El pasmo ya no anda. Seduce a sus amigos y diles la verdad. Después de él, nadie más. Sangre española, ¿a qué toro te arrimas hoy? Una pistola puso fin a tu valor. Sangre española, ¿en qué plaza toreas hoy? Hey. Para, banda y templa, Belmonte nunca tiembla. Seduce a tus amigos y diles la verdad. Después de él, nadie más. Sangre española, ¿a qué toro te arrimas hoy? Una pistola puso fin a tu valor. Sangre española, ¿en qué plaza toreas hoy? Una pistola puso fin a tu valor. Sangre española, ¿en qué plaza toreas hoy? Por la puerta del príncipe salió Belmonte en hombros muchas tardes de triunfo. El trianero, aureolado de gloria terrena, va hacia su última morada. Estaba con esta pierna adelantada y esta así. Estaba la mano esta aquí. Se había pegado el tiro por aquí y se le cayó la mano aquí. Había una nota. Una carta, un sobre para entregar un juez. ¿Y qué ponía? Seguimos recordando grandes anécdotas de Juan Belmonte que me está encantando, la verdad.
Para quienes quieren dedicarse al toreo, ¿qué es lo que tendrían que aprender de Juan Belmonte? Bueno, es que es muy difícil imitar a Juan Belmonte, es muy difícil, sobre todo porque él cambia el toreo, siempre que hablamos de toros siempre salen anécdotas y hay una anécdota de Lagartijo que decía que en esa época que viene el toro, si no te quitas, te quita el toro. Y Belmonte fue el que hizo lo contrario, dice, viene el toro, ni me quito yo y ni me quita el toro. Entonces, hoy en día cambiar el toreo y revolucionar el toro es muy difícil, ¿no? Hablan de que se puede parecerse a él, asemejar. A mí las comparaciones también me parece... Pero bueno, Morante, Emilio Muñoz... Cuando nosotros empezamos, el toreo de referencia que veíamos siempre como que se parecía a Belmonte era Emilio Muñoz, ¿no? Yo creo que es el torero que más, ¿no? Tú ves fotos, ves vídeos de... Y físicamente, incluso. Muy arrebatado. Muy arrebatado. Belmonte, Muy barroco. Y Morante, lo que pasa es que con su propia personalidad ha cogido de todos los toreros. Porque tiene de Joselito, tiene de Belmonte, tiene de Romero, tiene de Paula, es una mezcla de todo eso, ¿no? Pero claramente Muñoz es Belmonte. Bueno, pues precisamente Emilio Muñoz fue uno de los premiados en una tertulia taurina que lleva celebrándose 12 años de Juan Belmonte en Cañada Rosal. Y allí vamos a ir para ver todas las joyas que se guardan del torero. En este rincón sevillano de Cañada Rosal, un grupo de apasionados mantiene encendida la llama del torero del Pasmo de Triana. Hoy nos asomamos a su historia de la mano de José Luis Sequera, presidente de la tertulia Juan Belmonte. La única tertulia con el nombre del Pasmo de Triana. Se fundó en el 2013 a raíz de numerosos actos por el cincuentenario y los 100 años de su muerte. Fue aquí Curro Romero el que la inauguró un 13 de noviembre de 2013 y nos reunimos aquí varias veces al año para echar un rato de tertulia, para hablar del toro y por supuesto del Pasmo de Triana. En este rincón escondido, sus paredes atesoran los mejores momentos del maestro. Aquí tenemos un recorte de prensa, la última corrida de Juan Belmonte en Madrid y el primer rabo que se cortó en la Monumental de las Ventas, fue en el año 34. Aquí tenemos una de las joyas de la tertulia, ¿no? Es un cartel que data del 13 de julio de 1919, donde el maestro Juan Belmonte compartía cartel con José Gómez Gallito y Sánchez Mejía, una corrida de auténtico nivel. Aquí tenemos un cartel que es la otra faceta del Pasmo, ¿no? Que fue ganadero en la Plaza de Toros de Jerez con Pablo Luzano, Juanito Posada y Anselmo. Fue un cartel, una tarde memorable y muy bonita. Y como si de un ritual se tratara, los miembros de esta peña acuden cada año a una cita ineludible. Nos reunimos siempre en septiembre, cuando más o menos ya se encarrila la recta final de la temporada, para decidir los premios del año, ¿no? Y llevamos 12 años entregándolo, muchas figuras del toreo, periodistas, ganaderos, toreros de primera línea. Este es el trofeo Belmonte que entregamos anualmente a los premiados. Es la cara del maestro, ¿no? Y la verdad es que es un trofeo que tiene un prestigio, un reconocimiento y le tenemos también un cariño especial. Aquí, entre voces y recuerdos, la figura de Belmonte sigue latiendo como el primer día, sostenida por un legado que atraviesa generaciones y que permanece vivo en la memoria de cada aficionado. Por la puerta del príncipe salió Belmonte en hombros muchas tardes de triunfo. El trianero, aureolado de gloria terrena, va hacia su última morada. Él estaba con esta pierna adelantada y esta así. Estaba la mano esta aquí. Se había pegado el tiro por aquí y se le cayó la mano aquí. ¿Había una nota? Una carta, un sobre para entregar un güey. ¿Y qué ponía?
Se retiró de los ruedos, 44 años en aquella época no era muy joven, ¿no? Tuvo 2 retiradas, se fue primero, Sí. volvió y después ya la definitiva. ¿Por qué se retiró? Pues yo creo que es por lo que tú decías antes un poco también de lo de Joselito, ¿no? Él se sentía muy solo en esa última época. Una vez que muere Joselito en el 20, él sigue toreando, al poco se retira, que yo creo que afectado precisamente por eso, después decide volver otra vez, y yo creo que a partir de lo de Joselito no termina de hallarse, me imagino, ¿no? Porque siempre a los toreros le queda, aquí los tenemos a ellos, les queda siempre algo por hacer, ¿no? Y seguramente que a él en el fondo le quedaría algo por hacer. Él siempre tenía la disyuntiva cuando se iba y volvía. En su cabeza decía, cuando uno se retira no debe volver, se ha retirado y no debe volver. Pero también se contaba una anécdota muy llamativa que decía, pero yo no quiero ser un aburguesado viendo pasar el sol, bien comido y bien descansado. Y además, en una de las ocasiones que vuelve porque le hacen una oferta millonaria. Pajé una exclusiva. Le hace una exclusiva de 20 corridas a 25.000 pesetas de aquella época. Y bueno, pues eso le da un Pero poco necesitaba el el dinero, no acicate. necesitaba el dinero. No, Lo que no pasa es que la oferta fue irrechazable. Claro. Y una Fue el excusa, acicate. y una excusa para volver a torear, ¿no? Porque al Efectivamente. fin y al cabo los toreros no te puedes retirar nunca porque siempre tienes, no sabes por qué, pero siempre tienes el gusanillo de que no has hecho ni que has toreado el mejor toro de tu vida y siempre quedan cosas por hacer. Y yo creo que Y además yo creo que también en los toreros es algo emocional. Sí. Vosotros movéis mucho por emociones, por lo que sentís en cada momento, por el impulso que... Y hay veces que dices, no, me voy a retirar definitivamente, y llega un día que dices, pues yo quiero volver porque me En los quiero últimos dar, ¿no? años se retiró en la finca de Gómez Cardeña. ¿Cómo fueron los últimos años de su vida? ¿A qué se dedicaba? ¿Qué hacía? Él vivía aquí en Sevilla, en Cristina, iba todas las mañanas al campo, ya te lo decía antes. Mi padre me insistía mucho. Mi padre creía que le gustaba más el acoso y derribo que torear. Sí. Una locura con el acoso. Con el acoso y derribo. Un buen garrochista. Incluso en el libro de Chávez Nogales lo deja caer, ¿no? Hay un momento en el que apunta... En el que él dice, no sé si me llena más torear o derribar. Sí, él bajaba. Es lo que al principio de la conversación lo que hubiésemos dado nosotros por ver por ver aquello, ¿no? Por ver ese punto de salvajismo que como hoy casi todo se ha visto, se ha dicho en el toreo, ver esos años que se practicaba el acoso y derribo y que un matador de toros como Juan Belmonte se bajase y torease a campo abierto tenía que ser algo. ¿Él fue aficionado a la ganadería, Juan? ¿Le gustaba la ganadería? Le gustaba la ganadería, Sí. pero lo que hablamos del acoso, porque claro, tú analizas y dices, se hizo torero, pero lo hemos contado, por necesidades. Bueno, Pero el acoso es un disfrute. Y entonces, yo, por eso decía mi padre, dice, no es que yo a mi tío lo veía cada vez que ella llegaba el Él tenía una ganadería en Ronda. Él tuvo una ganadería en Ronda. Y después ya la capitana. Hay una cosa en muy Jerez. bonita que hizo en los últimos años, que fue volcarse con sus trabajadores, ¿no? Montó un economato con los productos de primera necesidad para que tuvieran para comer, les montó una escuela, contrató una maestra para que los niños de los trabajadores pudieran estudiar. Eso no se conoce. Allí en Gómez Cardeña. Ayer llegaron allí y le dijo, oiga, ¿usted es comunista? Y dice, yo no sé si seré comunista, pero yo en la finca lo que hizo, que la aparceló, se la dejó a los trabajadores para que la explotaran y le daban un dinero a él de explotarla y darle un jornal, pues se las parceló a ellos para que ellos... En Gómez Cardeña hoy día hay un halo de tristeza, ¿verdad? Cuando llega allí. A mí me impacta. Ahí es donde decidió quitarse la vida. Juan ha dicho al principio del programa, en el fondo, en mi familia se sabía. ¿Con qué edad se quitó la vida? 62 años. Con 62 años. Belmonte 72, 70. 70. En el 62 con 70. Ah, vale. Belmonte fue un personaje con sus luces y sus sombras. Dicen que su temor a una enfermedad, a morir en un hospital, podía haber sido una de las causas para que le llevaran a ese final absolutamente dramático e inesperado. El 8 de abril de 1962 fallece Belmonte y Sevilla se echa a la calle en una despedida que fue multitudinaria para dar el último adiós a una de las grandes figuras de la historia del toreo. Y para hablar de sus últimos años retirado en su finca Gómez Cardeña, donde murió, hemos quedado con Diego Mateos, el hijo de su mayoral, para quien Belmonte ha sido una figura que ha marcado su vida. Try not to abuse
is your power. I know we did. Bueno, Diego, muchas gracias por abrirnos las puertas de tu casa para hablar de una figura clave, ¿no?, en la tauromaquia, Juan Belmonte, y también muy importante para tu familia, ¿no? Sí, hombre. Yo me crié así. Tú te criaste en la finca de Gómez Cardeña. De Gómez Cardeña, en Utrera. En Utrera, donde él murió. ¿Cuántas personas vivían en esa finca? Éramos 10 casas de familia. 10 casas de familia, con niños y todo. Además de eso, él nos hizo un colegio y íbamos al colegio, es allí en la finca. En la misma finca tenía un colegio y allí es donde tú aprendiste a leer, a escribir. Los 3 años que estuve en el colegio fue allí. Tú allí hiciste hasta tu comunión, ¿no? Sí, hombre. ¿Con qué traje? Un traje, la señora le pidió la medida de los zapatos de todos los niños y compró esa la tela. Y la que fue mi suegra y mi madre hicieron la ropa. ¿La que fue tu suegra? Sí. Ah, porque tú te casaste con alguna niña de por allí. Claro. Fuimos al colegio, los 3 años que yo fui al colegio, fui con ella. Yo la conocí a ella con 2 años. ¿Tu mujer? Ah, sí, dentro de la misma finca. O sea que claro, que decía yo que Juan Belmonte había sido importante y tan importante para ti. Es que su padre trabajaba así, antes que nosotros. Ah. Y entonces fuimos al colegio juntos y dimos la comunión juntos y luego nos casamos. ¿Y cómo era la vida del maestro en aquella época ya retirado? Bueno, él venía, estaba 2 días o 3 y a veces venía por la mañana y se iba por la tarde. Cuando tú lo veías aparecer, ¿cómo era? Porque era una persona que imponía, mucho ¿no? respeto. Sí, ¿no? De eso, él tenía nietos, el nieto mayor era de mi edad, 2 o 3 meses más que yo. Y cuando los nietos estaban allí, nos invitaban a otro chiquillo del vaquero y a mí nos invitaba a merendar por las tardes. Y entonces un día, de lo que nos invitó, estábamos merendando y había una silla al lado izquierda mía y vino y se sentó. Y yo me entró un temblor. Claro. Me acuerdo, ¿sabes? Es la primera vez que yo probaba el jamón york. ¿El jamón york? No el serrano. No, es jamón york. Y el yogur en líquido. Y se queda así mirando y me dice, por mucho que comas de eso no te sale la barba. De tanto jugar con los sentimientos, viviendo de aplausos envueltos en sueños. Todo el mundo habla que era una persona como muy para adentro, ¿no? Muy solitaria. Muy solitario. Yo, a veces, jugábamos con los nietos y esto, subíamos al salón y yo siempre lo veía leyendo solo en el sofá, puro y leyendo. Y a ti te regaló un capote, ¿no? Que lo he visto por ahí. Fue que él le gustaba, cuando terminaba el matador o el novillero de torear la vaca, él le gustaba verlo como un aficionado. Y aquel día dio coincidencia que no hubo nadie. Y entonces me dice, anda, Dieguito, vamos a verla. Porque él me decía Dieguito. Y yo le pedí la muleta al matador y me la negó. Un día, eso una becerra para los nietos, total, se terminó tarde y así se quedó. Y a él le gustaban las cosas muy bien puestas, todo muy ordenado. Y me dice mi padre, ahora cuando termine, estaba yo limpiando un caballo, va y pon bien aquello que está así. Y estaba yo colocando los capotes en un armario donde se ponía. Y pasó por la puerta y se volvió. Y me dice, y entra, mire, ¿qué estás haciendo? Digo, don Juan, que me ha dicho mi padre que coloque todo esto. Y se va para la puerta y se vuelve de la puerta. Y me dice, a ver aquel capote, ponlo ahí. Y aquella muleta. Y dice, eso para que nadie tenga una muleta. ¡Hala! O sea que él se había apuntado, sabía lo que te había pasado y quiso... Que es que te emocionas y todo recordándolo. Claro, es que han sido muchas vivencias dentro de esa casa. Para ti era casi un segundo padre. Él era muy cariñoso con vosotros, ¿no? Sí. Nosotros cuando él llegaba, entraba el coche en el patio y salíamos todos a saludarlo. Él nos saludaba a todos. Y cuando se iba igual. Luego él no hablaba, entablar conversaciones con nadie. Y con mi padre lo que hablaba era siempre de los toros y de los caballos. Y allí a la finca acudían muchos jóvenes que querían ser toreros para conocerlo y para aprender de él. Días de tentadero hasta 20 o 30. 20 o 30 chavales. Y se iban todos toreando, no se iba nadie sin torear.
Y lo conocía, o sea, él les prestaba atención, le ayudaba. Sí. Él lo ponía. Si había 4 o 5 becerras, se repartía entre todos. Después que terminaba el matador o el novicio que había estado tentando. Ahora, él lo que le gustaba es ver al maestro Rafael de Paula. Oh, le encantaba. Era cozo de derribo. Y ve a Rafael que le decía Carrión al sofe. Sí. Carrión, ve por el gitano. Es decir, y le encantaba. Cada vez que había un tentadero, el maestro Rafael de Paula, ahí estaba toreando. Una de las ilusiones que le hacía mi padre, que me cuenta que se volvía loco, era simplemente ayudar a don Juan a subirse al caballo. Entonces lo ayudaba a don Juan, que bueno, ya le costaba al hombre subirse, se iba corriendo para el otro lado, le cogía el voto y se lo metía por el estribo. Y dice, para mí tocar simplemente los votos de don Juan Belmonte con ese cuero, dice, que lo acariciaba, dice, no quería hacerlo fuerte para que no me dijera algo, ¿no? Porque parecía... Pero y todo lo que habla mi padre de don Juan, yo descifro y percibo siempre un enamoramiento. Hasta tal punto en el que mi padre ha llegado a decir que si hubiera sido mujer, hubiera estado enamorada de don Juan Belmonte, por ese rostro, por ese color de piel así tunado, decía. Pero yo sobre todo creo que era la personalidad, o sea, el tener carisma. Yo creo que eso puede con todo, incluso da igual que se sea feo, guapo o mal hecho. Viejo corazón. Un mito que aumentó más su leyenda tras su inesperado final. Y desapareció sin decir adiós. La fecha del 8 de abril de 1962, una fecha que pasó a la historia para el mundo del toro y a ti también. Hombre, a mí, te marcó. A nosotros nos dejó marcado para toda la vida. ¿Cómo recuerdas tú ese día? Bueno, pues ese día entramos por la noche anterior a mi padre para que preparara una becerra para derribarla. Sí. Y total, le dijo que a las 12 tuviera preparada una becerra. Estuvo derribando la primera, tuvo que montar cosas, derribó la segunda. Me dice, anda, Dito, a ver si puedes con ella, me dijo. ¿Y tú la toreaste? No, torear no, derribar. Ah, la derribaste. Y cuando yo la derribé, vamos, me acuerdo de la hora porque le digo, él nos llevaba reloj y le dice a mi padre, ¿qué hora es, Diego? Dice, las 2 menos 10, menos 20, las 2 menos 20. Dice, pues vámonos a comer. El coche lo estaba esperando a unos 200, 300 metros, desmontando que se fue, y nosotros recogimos los bueyes y los caballos y nos fuimos para el cortillo. Y toda la conversación nuestra fue, hablábamos que el burro se va a morir, porque aquello no lo había hecho él nunca. ¿Y os pareció raro? Claro, porque como no lo había hecho nunca, mi padre decía, ¿qué burro se va a morir? ¿Qué burro se va a morir? Total, y nosotros llegamos, bañamos los caballos, preparamos los caballos, total, cuando nos pusimos a comer eran las 4 de la tarde. Pero nosotros vivíamos en el patio, una ventana y daba a la casa de ellos. Y venía preparado para montar caballos, y eso no lo había hecho nunca. Él sí acostaba por la mañana, por la tarde no salía a caballo. Tuvieron desde las 5 que salieron de allí hasta las 7 menos cuarto que llegaron de vuelta. Y entonces había llegado el administrador que vivía en Utrera y estuvieron allí hablando los tres, organizando la faena que se iba a hacer. Y entonces, al ratillo, nada, si estaría en media hora, le dijo al administrador, don Carlos, váyase usted, si quiere, que yo en cuanto hable con mi sobrino, porque era domingo. ¿Era domingo de Semana Santa? Sí, yo creo que sería el domingo de Ramos, no lo recuerdo bien, porque él se había dejado el bigote, porque él se dejaba el bigote en Semana Santa. Para salir en el cazorro, de penitente. De Triana de toda Triana, la vida. Sí. Y entonces Asunción y Dolores, que es la cocinera, sí. Y se habían comprado, la primera vez que yo vi, un campigá, sí. Chiquitito. Sí. Total, estábamos allí viendo el aparato y dije, voy a servirle el whisky al señor. Pues ya le decía al señor. Venga, a los 2 o 3 minutos. Corre Diego, que el señor no me contesta, Y entonces salió mi padre, el casero y yo, salimos corriendo. Yo iba con miedo y se había pegado el tiro en el sofá. Porque fue en su despacho, ¿no? Sí, en un gol que tiene allí, un sofá, y se pegó el tiro. Sí, se pegó el tiro. Él estaba con esta pierna adelantada y esta así, estaba la mano esta aquí, se había pegado el tiro por aquí y se le cayó la mano aquí. Y tenía la pistola en la mano. Y mi padre con los nervios le quitó la pistola.
y la puso en lo alto del escritorio. Pero con los nervios no vio que había una carta así. ¿Había una nota? Una carta, un sobre para entregar a un juez. ¿Y qué ponía? Que no nos molestara a nadie, que se mataba por voluntad propia. O sea, que él lo tenía más que decidido. Step one, you say we need to talk. He walks, you say sit down, it's just talk. He smiles politely back at you. La noticia de que él se suicidara, supongo que para ti te impactó, ¿no? Pues no tanto. ¿No? No, porque no sé si se puede decir. Él siempre llevaba la pistola. Él siempre iba con una pistola. Y cuando íbamos con Aurelio Cruz, íbamos al corredero, íbamos con los caballos, con sus nietas, ¿no? Y él a veces se paraba, y miraba la pistola y se la guardaba. Se dice que la muerte siempre le ha sido un tema que siempre le ha rondado a él la cabeza, ¿no? Sí, porque el periodo, el libro de Chávez Nogales, que se habla mucho de la pistola, de América, que si la pistola, que siempre he tenido metido eso de la pistola. Sí. Y al principio, no sé, se dijo para todo el mundo que había sido un accidente doméstico. No, se dijeron 2 o 3 cosas. Se había caído una escalera. Y luego a mí, ABC, me hizo una foto con el caballo que yo estaba buscando por todos lados. Porque salió en ABC, yo salí con el caballo y decía que era el que lo había matado. ¿Eso decía ABC? ¿Tú qué tenías? 17 años 17 por ahí. 17 años. Y yo salí con el caballo en el patio y entrevistaron a mi padre. En ABC. Por cierto, el juez le dijo a mi padre, claro, le dijo a mi padre, es que la jueza que hay en la pistola sola de usted. Claro. Y usted ha estado toda la tarde con él. Y si ahora los hijos piensan que usted ha discutido con él y eso. Ahora mi padre tuvo 2 o 3 meses malos. No me extraña. Y hace eso llorar, claro. Menos mal que estaba la carta donde él decía que había sido él. Claro, él sabía que casi iban a molestar a todo el mundo. Claro. Claro, todos los días así con nosotros, así iban a... Y luego fue el entierro, un entierro multitudinario. ¿Tú fuiste con tu padre? Sí. Nos pusieron un autobús y fuimos todos los trabajadores. Todos los trabajadores al entierro. Porque además pasó por delante toda la comitiva fúnebre. Fue de eso así fue a la catedral. Del campo fue derecho a la catedral. Y de la catedral a la plaza de toros. A la maestranza. Que la plaza de toros tenía un no hay billete, llena. Y de allí andando lo llevaron al puente de Triana, al Cazorro. Y de allí se lo querían llevar andando al cementerio. Claro, ya las autoridades decían que a las 2 cerraba el cementerio. Claro, porque Sevilla se volcó. Se volcó entera. En la catedral se celebra una misa de corpore insepulto. Al pasar por la plaza de la Real Maestranza, el cortejo fúnebre se detuvo. Por la puerta del príncipe salió Belmonte en hombros muchas tardes de triunfo. El trianero, aureolado de gloria terrena, va hacia su última morada. ¿Tú estuviste allí en el entierro? Sí. Vino toda la familia, porque vosotros vivíais con tu madre en Madrid, ¿no? En Madrid, sí. Tu abuela y tu abuelo, Belmonte y Julia, ¿estaban juntos o ya estaban separados? Estaban separados, pero una separación muy... Amistosa. Sí, amistosa y además... Sí, amistosa, es decir, que entonces eso, pues de vez en cuando se veían, claro, mi abuela algunas veces venía aquí, pero sí estaban separados. ¿Cómo recuerdas aquello? ¿Tú qué eras? Que tenías 13 años. Sí, 13 años. Claro, y ahí fue eso cuando me di cuenta, es decir, que ahí el entierro, la cantidad de gente que había y tal, es que cuando te das cuenta la magnitud de la figura de tal. Con su muerte ha desaparecido un símbolo preclaro del toreo, pero su nombre y su vida serán recordados siempre. ¿Y cuál crees tú que es el legado de Juan Belmonte? Hombre, el legado. Para mí el legado de Belmonte es el mejor del mundo, como torero y como persona, y como una persona humana y buena y cariñosa. Y yo que voy a hablar de Juan Belmonte. Si lo que tenía era remiendo y hambre, y me lo quitó todo. Y me metió en su casa y me puso una habitación. El legado de Juan Belmonte, uno, hacer de una manifestación cultural en España fundamental, como es el toreo, como es el mundo de los toros, hacer una revolución que hace que cambie de paradigma, donde digamos un poco el dominio pasa también al arte. En segundo lugar,
un legado humano en una forma de ser y de estar en el mundo, y en tercer lugar, una conseveración en cuanto a las relaciones familiares que marca a toda una generación. El legado de Juan Belmonte, todo lo que el toreo tiene de arte viene de Juan Belmonte. ¿Y cuál crees tú que es el legado de Juan Belmonte? Fíjate el tiempo que hace y te sigue hablando como el primer día. Y en todas las crónicas y todo sale a relucir el nombre de Belmonte. El legado de Juan Belmonte será eterno porque será muy difícil encontrar a un personaje de nuevo como él. ¿Cuántas veces te miró vestido de seda y oro, jugando entre ti y el toro, sin llegarte al corazón? Para vosotros, ¿cuál es el legado que ha dejado Juan Belmonte? Bueno, cambió el toreo, ¿no? Cambió las reglas del toreo. Delante del toro, bueno, los sitios del terreno, las distancias, y creo que cambió eso. Si tengo que quedarme con algo que cambió el toreo. Casi nada. Casi nada más. ¿O lo inventó, Juan? Lo inventó. Muy bien. Hombre, yo diría que el legado es la generosidad de un genio revolucionario. Para mí la importancia de la personalidad, ser fiel a tu personalidad de verdad, que demuestra que es un camino muy bueno de seguir. Ana, yo creo difícil que te lo han puesto. Sí, yo creo que el legado más grande que puede dejar un torero, el toreo actual, lo dejó él. O sea, quizás sea uno de los toreros, si no el más importante que hemos tratado, ¿no? En este legado. Totalmente, porque a partir de Juan Belmonte es cuando se implanta la forma de torear actual, que lógicamente ahora está mucho más depurada y con una técnica mucho mejor, pero él fue el primero que dijo esto es torear, porque hasta él lo que hacían es correr por delante del toro. Pues le quiero dar las gracias a Juan y sobre todo a toda la familia Belmonte por volcaros con todo el equipo, nos lo habéis puesto tan fácil. Y bueno, pues a todos, Maestro Curro, gracias por venir. Eduardo, tú sabes que soy fan tuya. Toñi, gracias. Y yo tuyo. Yo, si algún día me pongo con gripe, el único señor, te lo digo aquí, que está autorizado para presentar este programa es Eduardo Dávila Mibra. Compañera, Ana, gracias. Muchas gracias. Y a todos vosotros ya sabéis que os esperamos dentro de una semana en una nueva entrega del legado y mientras tanto ya lo sabéis, a ser felices.